que os dejo con Engel. Bueno, no sé si me oís. ¿Me oís, no? ¿Así bien? ¿Así mal? Así bien. Venga, vamos con ello. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a la organización, que como habéis visto se involucra muchísimo y se involucra, vamos, con los temas de una manera espectacular. No esperaba menos, Sara, he de decir, y así da gusto. Así que muchas gracias a la organización, como siempre, y muchas gracias a vosotros que estáis aquí, que habéis decidido venir aquí en vez de iros a tomar el vermú, que es hora de tomar el vermú, lo cual se agradece mucho. Y además cada año sois más y mejores, así que muchísimas gracias por venir. Y no me voy a entretener mucho porque no me puedo entretener mucho. No quiero que me regañe Sara, así que voy a ir rapidito y voy a ir al grano. ¿Sobre qué voy a hablar? Bueno, me diréis, jolines, Engels, llevamos años escuchándote hablar de los comuneros, de Juana la Loca, bueno, Juana la mal llamada loca, ojo, temas que tienen que ver con la época que tratas y aquí te has desviado un poquito. ¿Tiene alguna razón que ser? O sea, ¿tiene un propósito el haberte desviado? ¿Tiene algo que ver con lo que tratas en el libro? Pues sí. Al final os lo diré porque nada es casual y no es un personaje que haya elegido porque sí, aparte de que es una figura histórica, como sabéis, muy importante y muy maltratada también por la historia. Como veis, el título de la ponencia es, bueno, La princesa de Éboli, una femme fatal del siglo XVI, y lo pregunto, la respuesta os la diré al final, así que prestad atención, chan, 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 ¿qué diré? Ana, bueno, Juana, porque fue bautizada como Juana de la Cerda, nació en Cifuentes, Guadalajara, tierra a la que estuvo muy vinculada, Pastrana, Guadalajara, etcétera, también por tema de familia, porque ella pertenecía a la poderosa familia y linaje de los Mendoza. Volveré sobre esto, no os preocupéis. Juana nació, como os digo, en 1540, fue bautizada como Juana de la Cerda, es decir, tomó el apellido de su madre, Catalina de la Cerda, y no el de su padre, que se llamaba Diego Hurtado de Mendoza, porque era una costumbre que las hijas tomasen en muchos casos el apellido de la madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué luego tuvo que cambiar su nombre? Bueno, lo de Juana a Ana puede ser simplemente porque los escritos, ¿no?, en la partida de nacimiento se hubiesen equivocado, es algo bastante común. Pero cambiar el apellido fue necesario porque fue hija única. Y esto es raro en los matrimonios de la época, porque como sabéis, tenían bastantes más hijos. Esto se debe, bueno, este cotilleo da para mucho, pero tampoco me voy a extender demasiado. Esto se debe a que sus padres tuvieron un matrimonio muy, muy mal avenido. El padre tenía multitud de amantes, por eso digamos que consumaron poco, pudieron hacer pocos hijos, en este caso solo tuvieron a Ana, y además tuvieron la rareza histórica de que llegaron a separarse, es decir, llegaron a llevar como vidas paralelas, sin poder separarse oficialmente, obviamente, porque era una cuestión religiosa, pero el padre incluso vivía en concubinato con otra mujer, no vivía en su casa, bueno, fue un escándalo en la época, y esto muchos historiadores han querido ver como un parecido entre padre e hija en sus actitudes lujuriosas, digámoslo así, o no, o simplemente puede ser pues una casualidad. Igual que hay historiadores que dicen, bueno, como era hija única, por eso tuvo ese temperamento caprichoso y déspota. Esto a mí me parece también mucho decir y una teoría pues un poco traída por los pelos. Vamos con el primer misterio, que es el de su ojo, el del parche del ojo. A ver, no llevaba el parche por moda, por estética, porque no tenemos constancia de que esto se pusiese de moda. Tampoco lo llevaba porque fuese bizca. No tenemos constancia de que tuviese tal defecto físico. Por lo tanto, efectivamente, llevaba un parche en el ojo porque sufrió una lesión cuando tenía 13 años, además está constatado. Y sí, lo que nos dicen todas las historias es cierto. Fue practicando esgrima con uno de sus pajes, le dio en el ojo y le dio bastante mal hasta el punto de que se lesionó. Y no veía. Y esto lo sabemos también porque ella para escribir hacía una letra muy grande
incluso tenía que utilizar una plantilla, lo cual demostraba que veía menos que un gato de escayola, o sea, no veía nada. Y sabemos que ese ojo estaba dañado, bueno, tenéis ahí, se ve regular, pero bueno, si os interesa, hay estudios médicos, hay estudios científicos, a través del retrato, viendo cuál podía ser la naturaleza de su lesión en el ojo. El primero que lo investigó seriamente fue Gregorio Marañón, que como ya sabéis, se dedicó a hacer diagnósticos médicos de muchas figuras históricas, con más fortuna que otros. En unas acertó y en otras, bueno, pues bueno, también demasiado hizo el hombre. Y él dijo que en los retratos que tenemos de ella, si os fijáis, el parche no es completamente opaco y se puede traslucir cómo estaba el ojo debajo. Y lo que se ve es un fuerte estrabismo y se ve como si el ojo estuviese recubierto por una película blanca, es decir, que ciertamente había sufrido una lesión. Luego, aparte, si os fijáis, la ceja estaba más baja, señal de que ese ojo había perdido movilidad o estaba más debajo, bueno, que estaba tuerta de verdad, que no estaba bizca ni nada de eso. Entonces, primer mito sobre ella que hay que desterrar. Ana, puesto que venía de una familia de dos linajes muy nobles, era apetecible para contraer matrimonio con una persona importante de la corte. Aquí entra el papel de su marido, de Ruiz Gómez de Silva, de origen portugués, y cómo fue esta decisión de casar a este noble portugués, que no era más noble que ella o no estaba al mismo nivel, cuál fue, digamos, las motivaciones de esa decisión. Esa decisión no la toman los padres de Ana, ni siquiera, bueno, Ana poco podía decidir en esa época. Esa decisión la toma el príncipe Felipe, el futuro Felipe II, puesto que Rui era amigo suyo de la infancia. Rui había acudido a la corte con Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, y se conocía a Felipe desde que eran niños, entonces tenían una gran amistad y Felipe en recompensa quiso darle a Rui un buen matrimonio y vieron que era la dama más adecuada por su linaje, porque se consideraba una de las mujeres más atractivas de la corte, pues sí, bueno, lo del parche vino un poquito después, pero se consideraba que era una de las damas más atractivas de la corte. Se casan en el año de 1553, cuando Ana tenía solo 13 años, obviamente no consuman hasta unos añitos más tarde, hasta 1557. Hay una teoría que dice que Ana siempre estuvo muy vinculada a Felipe II porque desde jovencitos o cuando eran jóvenes habían mantenido un romance. A ver, vamos a ver. Nos gustan mucho estos temas de los posibles romances, los amoríos y demás, pero vamos a pensar objetivamente y vamos a pensar las cosas como son. Estamos hablando de que Ana es dada en matrimonio en 1553 cuando tenía solo 13 años y no puede consumar hasta 4 años más tarde porque Felipe II no estaba en España, no estaba Felipe y no estaba Rui, que era su fiel consejero. ¿Dónde estaba Felipe? En Inglaterra, porque estaba casado con María Tudor, como ya sabéis. Entonces, suponer un romance entre Ana y el rey Felipe sería afirmar que Ana estuvo liada con él, por decirlo así, cuando tenía 10, 11, 12 años, lo cual ya no estamos hablando de un amor juvenil, estamos hablando casi de un amor infantil. Entonces, bueno, no. Por lo menos en esta época no tuvieron relaciones Felipe y Ana, que de esto se ha hablado mucho y bueno, se han hecho teorías de todo tipo. Puesto que Rui, como ya os he dicho, no es noble o no es tan noble como Ana, el rey quiere que se convierta en noble porque sí. Y le compra un principado, que es el de Éboli, en Nápoles, por eso Rui se convierte en príncipe de Éboli y Ana es princesa consorte de Éboli, y el ducado de Pastrana. El ducado de Pastrana había pertenecido a otros nobles que, bueno, pues que no habían prosperado, habían encontrado la ruina, y lo que hace Felipe es comprar el ducado para que lo ocupase Rui y su esposa. En Pastrana hacen diversas fundaciones, entre ellas 2 conventos de carmelitas descalzas. Aquí tenemos, esto lo podemos encontrar en Pastrana, este retrato, bueno,
Es este cuadro donde aparece con Santa Teresa. Bueno, ya hablaremos también de esa historia que es tremenda. Ahí los vemos y desde luego ella se le ve con el parche, o sea, es una figura icónica, junto con su esposo. Se llevaban bien, tuvieron 10 hijos, sobreviven solo, entre comillas, 6, pero llegaron a tener 10 hijos, señal de que el matrimonio, insisto, era bien avenido, estaba en buenos términos. Y es muy curioso porque en esta época había 2 facciones entre la nobleza, 2 partidos, esto lo estoy diciendo con comillas, ¿vale? Porque hablar en esta época de partidos es cuanto menos arriesgado. Pero sí que había 2 facciones dentro de la nobleza, que eran, por un lado, los ebolistas, obviamente facción liderada por ellos, príncipes de Éboli, y los albistas, facción liderada por el duque de Alba. ¿Qué querían unos y qué querían otros? Porque esto marcó mucho la dinámica de poder y la política en Flandes en esta época. Los ebolistas se consideraban más liberales. Me veis las comillas, luego no quiero que me digáis cosas, que no vengan luego los comentarios en plan, ¿qué dice esta mujer de liberales? Bueno, eran más liberales y eran partidarios de que el asunto de Flandes se tratase mediante la paz y con acuerdos favorables a la corona. Pero, igual que eran pacifistas, en Flandes promovían o querían la guerra con Inglaterra. Sin embargo, los albistas, ahí estaba el duque de Alba, bueno, todos sabemos que muy partidarios de la paz en Flandes no eran, defendían la necesidad del conflicto armado, pero sin embargo decían que a Inglaterra se le tocase, o sea, que no se le tocase, vaya, que no hubiese guerra con Inglaterra. Los albistas eran más conservadores, se asociaban más con el reino de Castilla y los de Éboli se consideraban más afines al reino de Aragón. También hablaremos un poco sobre las relaciones de Castilla y Aragón en esta época que eran un poquito tensas. Ana, aunque nos ha pasado la historia o se nos ha dado la imagen de mujer ambiciosa, mujer déspota, femme fatal, lo cierto es que todas las crónicas coinciden en que era una mujer muy simpática, muy agradable y con un gran don de gentes. Eso hizo que fuese una persona muy bien recibida en la corte. En la corte, en esa época estaba como reina consorte Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, segunda esposa de Felipe II. Eran íntimas amigas, tanto la reina como la princesa de Éboli, y luego en la corte de Felipe II, en esta época, estaba la figura fascinante de Sofonisba, la pintora Sofonisba de Anguissola, que ahí la tenéis en el centro, la cual realiza retratos de toda la familia real, incluso realiza un retrato de la propia princesa de Éboli, que es el que tenemos aquí. Inusual por la moda, se retrata a lo pastorcillo, no es una moda que viene de Francia. Y es muy curioso lo del retrato. Voy a ir para atrás. Fijaos en la cara del retrato de la princesa. Aquí, ¿lo veis? Bueno, hay una cosa curiosa y es que el retrato paradigmático de la princesa de Éboli, que tiene que estar aquí, si os fijáis, es la misma cara, con la misma pose, el mismo semblante, incluso si se superponen es la misma cara. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el misterio? Que este cuadro, este retrato que está en Pastrana, no es un retrato real de la princesa de Éboli, es un retrato ficticio que se pinta un siglo después de la muerte de la princesa y se toma como referencia el cuadro que hemos visto anteriormente, es la misma cara, tal cual. De hecho, sabemos también que es posterior por la moda de la época. En la época en la que vivía la princesa de Éboli, esa enorme gola blanca no se llevaba. Esto es más propio de un siglo posterior. La moda de la época era cuello alto y lechuguina fina, como lo que podemos ver en el retrato de Isabel de Valois, que no sé si lo vamos a ver. Bueno, ahí está un poquito más exagerada, pero sería más bien lechuguina fina, este cuellecito así de encaje, más fino y más austero.
Vamos a uno de los episodios más interesantes de la vida de esta mujer, que ha dado mucho que hablar y que es una auténtica locura, que fue su delirio místico. En 1573 se queda viuda y al principio tiene como una revelación religiosa que le indica o que le hace meterse a monja. Lo tenía muy fácil porque tenía un convento que había fundado ella en Pastrana y dijo, pues me voy a meter a monja, se ha muerto mi marido, ya no tengo nada que hacer, no me apetece estar sola en la corte, me meto a monja en mi convento. Sí que es cierto, bueno, y su nombre de monja es Doña Ana, bueno, Sor Ana, de la Madre de Dios. Al principio sí que es cierto que se mantuvo fiel a la orden, era austera, rezaba, seguía las normas del convento, pero no dejaba de ser una dama rica, una dama poderosa en un convento. Entonces empezó a echar de menos a sus criadas, a las cuales se hizo llevar al convento y que también se metiesen a monjas. También se llevó a su madre, que su madre, recordemos que estaba separada del marido. Y luego también dijo, pues me voy a traer también todos mis vestidos y mis joyas. Y voy a entrar y salir del convento cuando me dé la gana. Las monjas se cabrearon, se lo hicieron saber a Santa Teresa, dijeron, ¿está pasando esto? ¿Qué hacemos? Y ella, mano dura con esta, que es muy lista. Y dijeron, si quiere hacerlo, que no lo haga dentro del convento. Y dijo la princesa de Éboli, ¿ah, sí? Sujétame el cubata. Y se hizo una casita en un huerto y ahí trasladó todas sus joyas, su ropa, todo. Y seguía siendo monja. Pero es que, bueno, la cosa se fue de madre y es algo que nos pilla de cerca y si no, recordemos un caso de la actualidad como es este. Diréis, ¿quiénes son? Bueno, pues son las monjas de Belorado. Monjas con sábanas de seda, ¿no? Bueno, pues lo mismo, el mismo concepto. Llegó a un punto que ella salía, entraba cuando quería, incluso recibía visitas y la tía fardaba de convento. Decía, mirad, este convento, esto, mira, esto es cosa mía, esto lo he hecho yo, mira, todo esto lo he pagado yo de mi bolsillo. Las monjas estaban hasta el moño de ella. Y ya la priora se dirigió a Santa Teresa y dijo, no podemos más. Y lo peor de todo, Santa Teresa, Doña Teresa, lo peor de todo es que el convento es suyo, que no la podemos echar. ¿Qué hacemos? Y dijo Santa Teresa, no os preocupéis, os vais a ir a Segovia, por la noche os montáis en 3 carros, os piráis del convento y que se quede esta sola aquí con su fundación, con su convento, con sus criadas y con su todo. Y eso hicieron. Como no podían echar a la princesa de Éboli porque el convento era suyo, las monjas marcharon a Segovia. Esto no le gustó a la princesa, no le gustó ni un pelo, se volvió a la corte a regañadientes porque ya quería quedarse en su convento y además se dedicó a criticar a Santa Teresa. De ahí viene el conflicto que tenían ellas. De hecho, se piensa incluso que llegó a denunciarla a la Inquisición y de ahí pues vinieron en parte los problemas que tuvo Santa Teresa, como ya sabemos, con el tribunal. En sus años de viuda, que son los más interesantes, aparece la figura que seguro que os suena, emblemática de Antonio Pérez. ¿Quién era Antonio Pérez? Antonio Pérez era una de las personalidades políticas más inteligentes y complejas de su época. En 1553 es nombrado secretario del príncipe, porque todavía no era rey, Felipe, y en 1563 consejero de Estado. Es decir, no era un mindundi, no era un cualquiera. Era un señor que sabía muy bien lo que tenía que decir y a quién se lo tenía que decir, por supuesto. Cuando muere Ruy, cuando muere el príncipe de Éboli, él encabeza el partido entre comillas, por favor, no es un partido político, lidera el partido o la facción ebolista, que seguía, incluso aunque hubiese muerto el príncipe de Éboli, seguía, ¿no? Pues esta dinámica de 2 facciones o de 2 partidos, entre comillas. Se hace muy amigo de la princesa. La princesa, como ya sabemos, era cercana a la corte y sabía cosas. Antonio era consejero y sabía cosas. Y los 2 se hicieron amigos y quedaban para hablar de cosas. Según los rumores de la época, eran amantes y por eso se veían tanto. Pero, según los rumores de la época,
no solo eran amantes, sino que Antonio Pérez era el hijo ilegítimo de don Ruy. Ojo, os he dejado ahí a todos como... Y este giro de los acontecimientos, bueno, pues decían que este señor era hijo ilegítimo de Ruy y por lo tanto en esta relación amorosa sexual que tenían estaban cometiendo de algún modo también incesto, de algún modo. Entonces, bueno, pues eso era escandaloso a todos los niveles. Como os he dicho, Antonio Pérez era intrigante, era ambicioso y quería manejar todo a su antojo. Quería, digamos, que el rey bailase a su son. Para ello se aprovechan de esta figura, no es el del retrato, ese es Juan de Austria, como ya he señalado. Se aprovechan de la figura de Juan de Escobedo. Era protegido del rey. En 1574, por conveniencia, hablando el rey Felipe II con Antonio Pérez, deciden que era buena idea mandarlo a Flandes a espiar a Juan de Austria. Juan de Austria, ya sabéis que es hermano de Felipe II, bueno, es hermano de padre, pero no de madre, porque Juan de Austria era hijo reconocido de Carlos V, pero no era hijo legítimo, es decir, era un fruto de un amorío que tuvo él en Alemania, ya cuando enviudó de la princesa Isabel de Portugal. Entonces, bueno, se crea una red de intrigas en torno a Juan de Austria, porque, como él estaba en Flandes, se pensaba que tramaba algo raro. Antonio Pérez, insisto, convence a Felipe para que manden a Juan de Escobedo a espiar a Juan de Austria. Una vez en Flandes, Juan de Escobedo se hace amigo, contra todo pronóstico, se hace amigo de Juan de Austria y se pone a su favor, cosa que no gustó nada a Antonio Pérez. Antonio Pérez empieza a meterle una idea envenenada al rey, que es la siguiente. ¿Qué es lo que quiere don Juan de Austria? Quiere la paz en Flandes, es decir, en este caso sería ebolista, quiere la paz en Flandes. ¿Por qué quiere la paz en Flandes? Porque quiere que los tercios se vayan de Flandes. ¿Por qué quiere que los tercios se vayan de Flandes? Porque quiere que los tercios se vayan a Inglaterra, a invadir Inglaterra. Una vez invadida Inglaterra, la reina María Estuardo se casaría con Juan de Austria, proporcionando esta alianza inglesa poderosísima, y a través de ahí el propósito, esto es lo que le decía Antonio Pérez al rey, el propósito de Juan de Austria era conquistar España, es decir, derrocar a Felipe II. Esto a Felipe II se lo creyó a pies juntillas y no le gustó nada el asunto y empezó a tener tensiones con su hermano. Fruto de estas tensiones, como ya se sabía lo que decían unos y otros, porque el espionaje en esta época pues, iba un poquito mal, Juan de Escobedo decide ir a Madrid para hablar con el rey y decirle: no te dejes comer la oreja, no es lo que parece, no te creas todo lo que te dicen. Esta llegada, pues obviamente hizo que Antonio Pérez hiciese "Yeah". Viene este y le va a contar al rey todo, le va a contar que todo lo que le estoy diciendo es mentira. Entonces, no me conviene que esté esta persona por Madrid dando vueltas. El caso es que después de 3 intentos de envenenamiento, el hombre, por lo que se ve, tenía buen estómago, no pudieron con él, pues ya dice, mira, tenemos que recurrir a otra manera para quitárnoslo de en medio. Vale. Como vieron que era difícil de matar, recurrieron a 6 sicarios. No 1, no 2, no, a 6. En plan, como salga viva de esta, ya vamos, no sé qué hacemos. Y el 31 de marzo de 1578, en un sitio donde hay una placa donde se recuerda a día de hoy el asesinato que tuvo lugar allí, en la calle de la Almudena, haciendo esquina con la calle Mayor, bueno, con la Plaza Mayor, cerca de donde pasan nuestros amigos de Paseos Toledo Mágico con sus rutas en Madrid. Cuña publicitaria ahí, publicidad. Bueno, tras esta cuña publicitaria necesaria que tenía que hacer, a ver, es mi marido, tengo que hacerlo, entendedme. Este señor
tal cual como le veis en el cuadro, pues salía del palacio de la princesa de Éboli, ojo, lo cual hizo todo como mucho más sospechoso. Pues el hombre iba andando, le estaban esperando 6, y bueno, es que lo mataron, vamos, de una manera tremenda. Uno de ellos le dio un espadazo que lo atravesó, tal cual, o sea, lo ensartó directamente. Obviamente, ahí ya sí que no salió con vida, y esto causó mucho revuelo. Y se empezó a decir, ¿quién? Vale, sí han sido sicarios, pero ¿quién está detrás realmente del asesinato de Escobedo? A ver, la gente no era tonta y sabía que algo pasaba y que algo tenía que ver con Antonio Pérez, que algo tenía que ver con la princesa de Éboli, porque se pensaba que estaban juntos, y que algo probablemente tendría que ver con el rey, pero eso no se podía decir. O sea, tú lo podías pensar, se podía hablar a escondidas, pero no se podía decir. Justamente, qué cabalito, como decimos en mi tierra, ese año, pocos meses después de la muerte de Escobedo, muere también Juan de Austria. De causas naturales y de causas un poco escatológicas se piensa que fue por una operación de hemorroides que salió mal, pero muy mal, porque morirte de eso pues tiene que ser ya que salga fatal. Muere Juan de Austria. Cuando muere Juan de Austria, el rey Felipe recibe correspondencia de su hermano y se da cuenta de que todo lo que le había contado Antonio Pérez era mentira. Y dice, vale, pues hemos matado a uno al que no teníamos que matar. Estupendo. Entonces lo que hace no es arrestar inmediatamente a Antonio Pérez, porque no le convenía tampoco que Antonio Pérez hablase, y lo tiene vigilado hasta que, de manera formal, en 1590, bueno, en 1585 se le acusa, pero de corrupción, no de asesinato, a Antonio Pérez. Y en 1590, bajo tortura, se declara culpable de la conjura que proporcionó el asesinato de Escobedo. Seguimos un poquito. Aquí tenemos un cuadro historicista, obviamente pro Antonio Pérez, que está el pobre pues después de haber sufrido tortura, recibiendo a su familia, todo muy tremendo, ¿no? En 1590 Pérez huye a Aragón. Él es aragonés por parte de padre, entonces él se ampara en su estatus de aragonés para huir a Aragón. ¿Qué pasaba con la justicia entre Castilla y Aragón? Aunque el reino estaba unido, el régimen jurisdiccional era distinto. En Aragón se basaban en unos fueros, en Castilla no. Como criminal huido a Aragón, él se acogía a los fueros de Aragón y no se podía hacer nada contra él. Esto existía. ¿Cuál era la única manera de trincarle? La única manera era recurriendo a la Inquisición, porque la Inquisición tenía carácter nacional, o sea, no iba por reinos, sino que afectaba a todo el país. ¿Qué pasa? Que la Inquisición dice, ¿qué hacemos con este hombre? Si no es hereje, ¿qué hacemos con él? ¿Podemos hacer algo? No. Entonces, se lo intentó de alguna manera, pero no prosperó. Se ampara, insisto, unos años en Aragón y huye a Francia. Y aquí en Francia es donde la lía parda, pero la lía parda a un nivel que ni os imagináis y a un nivel que incluso ha llegado a día de hoy, porque crea la leyenda negra. Se dice mucho, la leyenda negra la crearon los ingleses. No, la leyenda negra la creó este señor. Ojo. En Francia escribe su famosa obra Relaciones, la publica bajo un seudónimo por si acaso, el de Rafael Peregrino, y ahí habla mal de Felipe II. La imagen que tenemos de Felipe II como rey fanático, religioso, estricto, duro, una persona intransigente, es tal como nos lo describe Antonio Pérez en Relaciones. Este libro hizo las delicias de franceses e ingleses que vieron una excusa perfecta para atacar a la monarquía española. Y hasta el día de hoy. Y hasta ahí estamos con la leyenda negra. Claro, ¿qué papel jugó aquí la princesa de Éboli? Porque estamos hablando, ¿no?, de esta conjura del rey Antonio Pérez Escobedo. ¿Qué hacía ella? Años después de todo esto, cuando Felipe II confiesa que él
sabía que iban a matar a Escobedo, no declara no confiesa su responsabilidad o su culpabilidad, sino que confiesa que sabía lo que se tramaba. Él hace algo muy poco digno, que es acusar directamente a la princesa de Éboli. Y dice esta frase que me parece muy, muy elocuente. Dice que todo fue por culpa de la hembra, o la marrana, también la llamaba, me tenía un rencor horrible. Y dijo que bueno, que sí, que había acontecido esa conjura, que fue injusto con respecto a Acevedo, que se equivocaban, Acevedo no, Escobedo, que se equivocaban. Y dijo de la princesa de Éboli, la hembra es el fermento. Es decir, todo esto ha sido por culpa de ella. Ya, pero es que ella, no, ha sido ella, porque como se acostaba con Antonio Pérez, le metía a Antonio Pérez ideas extrañas en la cabeza y ella tiene la culpa. Por eso la apresan en 1579. Primero, lo he puesto así, en orden, para que lo veáis bien. Primero en la Torre de Pinto, que la tenéis y todavía sigue. Luego en su palacio en Pastrana. A los nobles, por cierto, hago aquí un breve inciso, a los nobles no se les podía meter en la cárcel. Los nobles, si tenían que estar bajo prisión, era en sus palacios o, en el caso, por ejemplo, de Juana I de Castilla, no en su palacio, sino en una dependencia real, como es el caso de un castillo. Y además se dice que estuvo encerrada, le pusieron doble reja porque no se fiaba ni un pelo de ella, ni de Antonio Pérez, porque pensaban que si se escapaba Antonio Pérez, lo primero que iba a hacer era intentar ir a verla. Doble reja, como si fuese una prisión de máxima seguridad, la pobre mujer. Y bueno, ahí pasó el resto de sus días de manera solitaria. Tenéis el balcón de la Hora, si habéis estado en Pastrana, si habéis visto el palacio, seguro que os han dicho que ese es el balcón donde, según la leyenda, la princesa de Éboli se asomaba una vez al día, una hora, porque era lo que le estaba permitido estar en la calle, y que ahí pues suspiraba, miraba con melancolía, etcétera. Todo pues muy adornado con el halo de la leyenda, ¿no? Está enterrada en Pastrana, junto a su marido, ahí tenemos los retratos de ambos y la urna en la que están juntos. Y esta historia obviamente no podía caer en saco roto, es decir, una historia tan tremenda ha alimentado películas, como por ejemplo esta de los años 50, que no es española, que es, se llamaba That Lady en versión original, aquí pues no tenemos imaginación, la princesa de Éboli se llamó, protagonizada por la gran Olivia de Havilland, que hace un papel tremendo en todos los sentidos, y por supuesto, por si a la gente de fuera no le quedaba claro, esto tiene lugar en España y nos han puesto los toros porque sí, de manera bastante gratuita. Más reciente, tengo que decir que a mí me gusta mucho Julia Ormond como princesa de Éboli, creo que lo hace muy bien y creo que además se parecen incluso. La conjura del Escorial lo trata desde un punto de vista un poquito menos sensacionalista, porque la de los años 50 es amoríos, triángulo amoroso. Incluso se dice, por ejemplo, que Felipe II le tenía tanta inquina a la princesa de Éboli por celos, porque como estaba con otro y no le hacía caso, pues ahora te meto en la cárcel porque si no eres mía, no eres de nadie. Vamos a ver. Vamos a pensar un poquito. Bueno, pues esta película, como veis, es más reciente, más seria, porque la otra pues es un poco desmadre histórico. Esto es una serie, no la he visto, no tengo nada en contra de ninguno de los actores que aparecen en el cartel, ¿vale? Lo quiero decir, pero a mí esta imagen me provoca picores. Picores. Por, vestimenta y demás, picores, vamos a decirlo así. Entonces, y para empezar, el parche Belén Rueda lo tenía al revés. ¿Por qué se lo puso al revés? Porque veía mejor que en el otro ojo y decía, pues es que si me lo ponéis en el ojo que es, me hacéis la puñeta. Entonces, pues se lo puso así. ¡Ay! Y con esto concluyo. Conclusión. Es una femme fatal. Y luego, lo que os dije al principio, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino, ¿no? ¿Qué tiene que ver la princesa de Éboli con los comuneros? Bien. Primero de todo, se ha dado siempre, históricamente, un trato a esta mujer, a la princesa de Éboli, de mujer villana, de mujer lujuriosa, insisto,
de mujer caprichosa, etcétera, cosa de la cual no tenemos constancia. Es que ni siquiera sabemos, aunque hay bastantes indicios, ni siquiera sabemos a ciencia cierta que tuviese amoríos con Antonio Pérez. Pero ya se lo hemos encasquetado, por decirlo así, y así se ha quedado, como femme fatale, cuando la mujer tenía sus intrigas, ahora explicaré por qué, pero no sabemos si tenía esos amoríos, o era protagonista de triángulos, polígonos, hexágonos, lo que queráis, amorosos. Doña Ana de Mendoza pertenecía, al igual que su prima segunda, María Pacheco, ambas pertenecían al linaje de los Mendoza. ¿Habéis visto la serie Isabel? Sí, quien no la haya visto que la vea, por favor. En la serie Isabel se relatan cómo los primeros años de Isabel en el poder, incluso antes de llegar al poder, los nobles, los Pacheco y los Mendoza, se disputaban, por decirlo así, su parte del pastel y querían manipular a los reyes. Siempre había sido así. En la Edad Media los reyes eran débiles, entonces aprovechaban esa condición los nobles para sacar provecho. Una de las familias que más influyó en la monarquía eran los Mendoza. Los Hurtado de Mendoza o los Mendoza, que tenían varias vertientes, tenían mucho poder, es decir, eran personas que estaban acostumbradas a tomar decisiones políticas. Y las mujeres de este linaje, que eran mujeres además muy bien preparadas, eran conocedoras de la política de su época. Es decir, ni María Pacheco era mala, tiránica, una mujer caprichosa, una mujer despechada, una mujer... No, ni María Pacheco era esa leona de Castilla o esa centella de fuego tiránica que nos quieren hacer ver, ni la princesa de Éboli era vanidosa, lujuriosa, etc. Eran mujeres con visión política. Por eso actuaron como actuaron y por eso se vieron envueltas, ambas, es muy curioso cómo el destino de las dos es muy parecido, se vieron envueltas y devoradas por la vorágine política de su tiempo. María Pacheco por el conflicto, por la guerra de las comunidades, y la princesa de Éboli por la conjura del Escorial. Es decir, cada una es hija de su época y cada una es perjudicada por no adoptar un rol pasivo, sino por interferir o participar de estas intrigas políticas. Aprovecho para dar un golpe en la mesa, literal, y decir que basta ya de promover estas imágenes tan negativas de la mujer en la historia. Basta ya de decir que Isabel Católica, la católica, igual era una mandona, o incluso que era una guarra, con perdón, porque no se lavaba. Vamos a ver, era una reina, ¿cómo no se va a lavar? En fin, basta de decir estas cosas y de vilipendiar la figura de las mujeres, porque aquí Antonio Pérez obviamente ha quedado mal en la historia, pero no olvidemos que también la princesa de Éboli, que, en mi opinión, sin haber estado ahí, sin saber qué pasó realmente, actuó como cabeza de turco en todo esto para llevarse todas las responsabilidades como mujer.